¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Ruby Bada. Les agradezco un montón que estén aquí acompañándome en mi canal de YouTube. Hoy les traigo una plática interesante por demás que tuve con mi amiga Ruth Ruiz. Ella es escritora, es amante de las letras, ha recibido premios por sus trabajos literarios. En fin, es una persona que tiene una cultura general divina y hoy escogimos hablar de un tema sobre el cual no hay mucha información en internet, porque yo estuve tratando de conseguir más información para poder compartirla con ella y que la plática fuese más amena, más sin embargo no logré conseguir mucha variedad de información. Hoy vamos a hablar acerca del manicomio de la Castañeda, un lugar que había en México donde se recluían a las personas que tenían enfermedades mentales y a muchas otras personas que tenían padecimientos que para nada estaban relacionados con una enfermedad mental. El manicomio de la Castañeda forma parte de un pasado vergonzoso de México, del cual muchas personas no quisieran que se hablara, pero hoy vamos a hablar de eso aquí en Ruby Bada al aire. Espero que les guste la información. Por favor, sus comentarios los pueden escribir aquí en la caja informativa. Si ustedes desean que toquemos algún tema en especial, me encantaría que lo propongan. Estamos abiertas a escuchar sus opiniones. Así que bueno, pues vamos a conversar con Ruth Ruiz. Ruth, ¿qué dice la historia? ¿Qué tal, Ruth Ruiz? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Ruby. Ahora con un tema escalofriante, muy interesante. Nos va a gustar muchísimo platicarlo y le va a gustar a tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. No, yo estoy encantada, yo estoy fascinada con este nuevo proyecto porque hay cosas de la historia que vale la pena comentar, porque fíjate que muchas veces hay cosas de la actualidad que no entendemos, no comprendemos, pero si echamos un vistazo al pasado y a la historia podemos comprender mucho mejor lo que pasa hoy en día. En una ocasión cuando tú colaborabas conmigo aquí en la X96.7, que me enviabas unas cápsulas informativas, me enviaste una que tenía un contenido que de verdad a mí me pareció algo así como espeluznante. Y se trataba de lo que en aquel entonces se conocía como el manicomio de la Castañeda, Ruth. Sí, efectivamente. Es un tema, como te decía, escabroso, muy interesante y que no podemos perder de vista porque desafortunadamente a través de la historia se ha visto que todas las personas enfermas mentales son discriminadas. Y en ese entonces no fue la ocasión. Y aparte, algo bien interesante que vamos a platicar sobre esto es que en aquellos tiempos, si estamos hablando de la época de 1910 a 1950 en México, las enfermedades mentales se manejaban básicamente no como enfermedades psiquiátricas médicas, sino sociales y culturales, que es un tema muy, muy delicado y muy importante, porque estamos hablando de familias, y bueno, ya poco a poco lo iremos desmenuzando. Fíjate que este manicomio de la Castañeda, y así se llamaba oficialmente, Uh-huh. Manicomio General de la Castañeda, fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1910, precisamente con el primer centenario, festejando el primer centenario de la independencia de México. Fue todo un acontecimiento en la época, fueron invitadas la gente, la crema innata de la sociedad en ese entonces a la inauguración, que por cierto la construcción estuvo, el encargado fue precisamente el hijo de Porfirio Díaz, del mismo nombre, fue el encargado de la construcción. Empezó a construirse unos 10 años antes, pero ya para 1910 fue la inauguración precisamente el 1 de septiembre, como te comenté, hasta el embajador de ese momento de los Estados Unidos fue invitado. Fue todo un Uh-huh. acontecimiento, porque era como que el arranque de la atención de la atención psiquiátrica en México. Era así como que estaba empezando todo un acontecimiento de apoyo para las personas que tenían enfermedades mentales. Había 2 hospitales, pero estaban en pésimas condiciones.
había 2 hospitales, Entonces finalmente se hicieron la construye. castañeda. Hicieron la Castañeda con la intención de como que romper patrones porque ahora aquí sí vamos a brindar servicio de calidad para las personas que tengan alguna enfermedad mental, ¿verdad? Esa era la supuesta intención, ¿no? Esa era la intención, sacar de 2 nosocomios que estaban en malas condiciones a la gente e integrarlas a este que era de nueva línea, que era con nuevas condiciones y que en ese momento cubría todas las condiciones sanitarias internacionales. Y además, pues hay que decirlo, era una forma en que se autoaplaudía Porfirio Díaz, diciendo estoy dando un desarrollo al país, que sí lo hubo finalmente. Entonces, él era muy amante de todas, de las modas y de toda la cultura y el diseño arquitectónico francés. Precisamente la Castañeda fue construida bajo ese esquema, con algunos diseños franceses de alguna manera lujosos, y fue una copia de un nosocomio psiquiátrico en París. Fíjate lo que son las cosas, con una fachada hermosísima. La construcción fue diseñada por un arquitecto también muy renombrado en México. Se construyeron 25 pabellones y cada uno de los pabellones pues tenía los lugares específicos para determinadas enfermedades. Aunque aquí lo curioso es que estaban delimitados prácticamente por niveles sociales, por sexo y pues por supuesto enfermedades, ¿no? Fíjate, algo interesante también es que originalmente este nosocomio fue construido para albergar 1,200 personas. Al final había 3,200 personas. Se triplicó. Eso nada más como un dato para ponernos a pensar cuánto hacinamiento había, cuánta gente vivía ahí. Sí, sí, y las condiciones y todo esto pues aunado a las condiciones psicológicas, ¿no? Entonces se hacía todo mucho peor. Pero fíjate tú que me resulta bien interesante que este lugar se hizo con la mejor intención y los mejores diseños y la mejor fachada, etcétera, etcétera. Pero tú hoy en día buscas información en internet, algún video que te hable de la Castañeda y realmente son pocas las opciones que consigues. Tal vez hay videos que son el mismo video picado en varios segmentos y te lo ponen en diferentes partes como para que encuentres más variedad, pero todo forma parte del mismo video. Entonces me llama mucho la atención que para haber sido algo tan importante que fue hecho esperemos, ¿verdad?, con la mejor intención para ayudar a la gente, hoy en día no se tenga mucha información de lo que era el manicomio La Castañeda, pero todo eso tiene un porqué, Ruth, porque resulta que las cosas no eran tan bonitas como ellos pretendían que la gente creyera que eran, ¿no? Sí, fíjate que desafortunadamente, bueno, sale del poder Porfirio Díaz, precisamente se exilia, se autoexilia a Francia. Viene la revolución, bueno, ya en esa época pues ya estaba en auge la revolución y el país sufre pues una crisis económica fuerte, precisamente por esta guerra interna. Entonces empiezan a escasear los recursos, ya no se le da el presupuesto suficiente a este nosocomio y empiezan a bajar las condiciones de salubridad, la atención médica. Hay más, ingresan más enfermos todavía, porque además algo que es bien importante mencionar es que en ese momento las enfermedades psiquiátricas más que nada eran culturales y sociales, no eran tanto médicas. ¿Por qué? Porque había familias que tenían algún enfermo entre comillas mental, quizá alguien incómodo, y conseguían un dictamen psiquiátrico y lo ingresaban. Quizá alguien que tenía alguna herencia, quizá alguien que era alcohólico y les estaba causando problemas. Entonces, en ese momento, pues era muy fácil decir, tú como mi como mi tío, me estás estorbando y entonces busco un dictamen psiquiátrico y te meto a la Castañeda y ahí te puedes quedar por muchísimo tiempo. Igual pasaba con la gente que era alcohólica.
los remitían, los agarraba la policía y los remitía. Entonces eso hizo que empezara a subir el número de personas que estaban ingresadas ahí, como comentábamos, de una capacidad original de 1,200 enfermos, subió a 3,200. Ya no era suficiente nada, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los medicamentos, nada. Entonces empezó a vivir pues una situación de maltrato, de violaciones, de hambre, de enfermedades. Ya no eran enfermedades simplemente psiquiátricas, sino ya había enfermedades por el contacto y por la insalubridad de las condiciones. Y entonces esto no se podía dar a conocer por el gobierno tan fácilmente porque era una falla que estaba teniendo el gobierno, aunado en que en aquellas épocas, estamos hablando de 50, 60, pues había un gobierno represor. Recordemos que en el año 68 fue el problema de los estudiantes, ¿no? De esa represión importante que hubo por el problema de los estudiantes y que estaba como presidente el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. No se daba a conocer. De alguna manera, y lo que tú estás encontrando en internet son noticias que sacaban periodistas que tenían que ingresar de alguna manera escondidos, sacar fotografías, tener entrevistas con inclusive algunos enfermos, con médicos, y sacaban información. Pero toda esa información, por supuesto, que era muy vigilada y muy revisada por el gobierno, y mesurada así, y revisada por el gobierno, porque no había esa difusión, no había una libertad de expresión absoluta, había mucha represión. Entonces, por eso no podemos encontrar mucha información de eso. Correcto. Pero al final les voy a recomendar un libro al final muy interesante para que, si tienen el interés. Fíjate que yo siempre le he tenido mucho miedo a lo que son las enfermedades mentales, principalmente en la persona que le está padeciendo, porque tu mente te puede llevar a lugares verdaderamente espantosos y a vivir realidades que solamente tú vives por tu condición mental, ¿verdad? Pero si a todo esto le sumas las condiciones en las que la gente estaba ahí en el manicomio de la Castañeda, de verdad que tuvieron que ser unas vidas muy desdichadas. Y en esta nota que tú me compartiste dice, en esa inmensa prisión psiquiátrica se catalogaba a los pacientes enfermos según su sexo, padecimiento y condición social. Los pabellones se dividían en pacientes distinguidos, que después me dirás qué significa eso, pabellón de observación, pabellón de pacientes peligrosos, pabellón de epilépticos. La epilepsia es una enfermedad mental. Bueno, pabellón de alcohólicos, pabellón de los tranquilos, pabellón de los imbéciles y pabellón de pacientes infecciosos. Aquí hay de todo, no solamente enfermedades mentales. Sí, efectivamente. Y como lo comentábamos hace un momento, las familias, cuando tenían alguna persona que tenía algún padecimiento, por ejemplo, alcoholismo, y tú bien lo dices, la epilepsia no es actualmente no es una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad neurológica que tiene medicación y que la gente puede vivir perfectamente bien medicada. Pero en ese momento, si alguna persona tenía alguna convulsión, pues era llevada inmediatamente al psiquiátrico. Y ahí no solamente no se le curaba de la epilepsia, sino se afectaba psicológicamente con todo lo que estaba viviendo ahí. Salía contraproducente. Entonces, estamos hablando que el pabellón de pacientes distinguidos nos habla de que había precisamente estas familias que preferían internar a sus familiares que tenían quizá algún problema de alcoholismo, alguna adicción, epilepsia, síndrome de Down, que tampoco es una enfermedad psiquiátrica. Bueno, lo que se conoce ahora como... se me ve el nombre, pero bueno, ahorita lo recordamos, pero no era fácil para ellos manejarlo, tenían que esconderlo porque, pues además en ese momento, las familias distinguidas y quizá pues todavía, para ellos era una vergüenza tener un integrante de su familia en esta condición. O los escondían, o los mandaban al psiquiátrico, los dejaban ahí de por vida, ahí fallecían, daban una cuota al psiquiátrico y quedaban ahí.
Ay, qué Entonces, horror. Y también las personas que estaban en situación de calle, los homeless, las personas que no tenían vivienda, las personas que no podían pagar una renta por la situación económica tan difícil que se estaba viviendo en el país, también iban a parar al manicomio La Castañeda, Ruth. O sea que si tú entrabas con deudas, pero bien de la cabeza, salías, bueno, pues sin deudas, pero completamente trastornado. así así es efectivamente. ¡Wow! Como te decía, las enfermedades mentales en ese momento estaban básicamente dictaminadas o diagnosticadas por los mismos familiares, ya no tanto por los Dios médicos. El mío, qué familiar decía, peligro. mi esposa, por ejemplo, ¿no? Mi esposa es neurótica porque me grita, porque no se controla, porque no me obedece. Entonces la llevo a un hospital y que se quede ahí internada, ¿no? Y bueno, pues ese precisamente hablábamos de ese pabellón de personas, de pacientes distinguidos. El de observación estaba destinado para la gente que entraba, pero era gente de escasos recursos, como tú estabas diciendo en este momento. Gente que andaba en las calles, que no tenía dónde vivir y pues era ingresada ahí. Entonces, sin ser enferma, pues ahí los tenían en observación, ¿no? El pabellón de los epilépticos, como lo que comentábamos. En ese momento estaba diagnosticada como, o sea, y prácticamente hasta por los familiares, como un enfermo mental, una persona que tenía epilepsia y les causaba un problema. Entonces, pues la mejor forma de deshacerse de ellos, pues era tenerlos en el hospital psiquiátrico. Fíjate, algo también muy interesante, el pabellón de los pacientes peligrosos. ¿Sabes quiénes eran? Los criminales. La gente que para la sociedad representaba un peligro. Uh-huh. Y había quejas, incluso en el libro que les voy a recomendar, hay varios testimonios en los que los médicos pues ya no querían que se ingresaran los delincuentes al psiquiátrico porque estaban aumentando la población de forma importante. Pero como tenían una orden judicial, no podían darlos de alta. Entonces te imaginarás que la población era criminales, epilépticos, enfermos mentales, alcohólicos, porque había un pabellón de alcohólicos. En ese momento el alcoholismo también se tomaba como una enfermedad mental, porque decían que los hijos de los alcohólicos iban a resultar con personas con epilepsia, y de esas personas con epilepsia iban a resultar ya personas con locura. O sea, no había bien a bien un conocimiento más abocado a lo que era la psiquiatría, porque había mucha influencia de las familias. Entonces, pues prácticamente era el hospital, y así lo dice la historia, estaba manejado básicamente por las familias. Y las familias que de alguna manera tenían dinero porque mantenían con sus cuotas a sus pacientes ahí. Imagínate tú nada más, eso era un pedacito del infierno en la tierra. Pero indudablemente, porque si nos vamos a ponernos un poquito, vamos como que a viajar un poquito a ese tiempo, comenzando con algunas personas que estaban ahí que sí tenían problemas mentales, ¿verdad? Y otras que no eran problemas mentales como tal, como los alcohólicos y los epilépticos. Y aunado a eso, metían a los delincuentes que me imagino que las cárceles estarían full, y los metían ahí. Entonces los delincuentes venían con esa mala intención a hacer de la suya. O sea, eso era un verdadero caos. Yo creo que ahí no había quien pusiera orden. Me imagino yo la clase de maltratos y torturas para tratar de controlar un poco esa población. Sí, claro, porque algo que en ese momento había mucho auge, pues eran los electroshocks. Entonces, pues para controlar a los pacientes que tenían crisis, que eran muy peligrosos, había mucha aplicación, pero totalmente descontrolada de electroshocks. A la falta de presupuesto para medicamentos, para tener espacios recreativos para los pacientes, pues había esa otra opción, mantenerlos tranquilos, mantenerlos controlados a través de estas terapias de electroshocks. Y había, fíjate, otro pabellón, te quiero comentar, otro pabellón de personas infecciosas. Ahí estaban las personas que tenían lepra, las personas que tenían alguna enfermedad, infección, y las prostitutas. Entonces, podemos encontrar una gama, como lo comentábamos, de mucha gente que sin tener una enfermedad mental y tener alguna situación complicada en su vida, iban a dar ahí.
Y eso aumentó y aumentó y aumentó la población. Y finalmente quitaron camas, quitaron espacios recreativos y la gente empezó a dormir en el suelo, empezó a hacer sus necesidades en los espacios que estaban destinados para la población en general. Entonces, esto terminó siendo una pesadilla, incluso para el mismo gobierno, porque entonces ya había más manifestación, ya después de antes de las Olimpiadas del 68, pues ya había, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Había ya noticias de que este hospital pues era una vergüenza para México. Y entonces se toma la decisión, se hace un programa que se llama Operación Castañeda y se toma la decisión de crear ya 2 hospitales más grandes, ya con mayores medidas sanitarias en México, y se distribuyen los enfermos, se hace una depuración, obviamente ya hay más avances científicos y psiquiátricos y se puede ya hacer diagnósticos en cuanto a que la epilepsia pues, es una enfermedad que requiere estar en un centro psiquiátrico y que ya se le puede medicar al paciente y ya no se dan pues consultas externas y ya no hay tanto internamiento de este tipo de enfermos. Y además de que ya estaban más expuestos al ojo público. Entonces como que tenían que hacer algo, ¿no? Realmente tenían que hacer algo, porque si no, imagínate pues en qué iba a quedar la reputación del país y del presidente de turno si después de saberse cómo estaban funcionando más o menos las cosas, porque nunca fue completamente claro lo que sucedía ahí adentro, ellos seguían haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso también fue como que se vieron obligados a buscar otra alternativa y construir otros 2 nuevos lugares, ¿no? Se empezó a derrumbar todo el hospital. Hubo una persona interesada en comprar la fachada, porque era una fachada hermosa, era una fachada que se había copiado de un hospital psiquiátrico parisino, que por aquí ahorita te digo el nombre, Charlenton, en Francia, en París estaba este hospital psiquiátrico. Y la idea de Porfirio Díaz fue obviamente hacer una copia, digo que le encantaba todo lo que era la construcción, los diseños franceses y traerlo a México. Era hermosa la fachada, entonces hubo una persona que se acercó. Finalmente, como eran terrenos del gobierno, ahí se construyeron lo que ahora son las torres de Miscuac. Cuando se compró ese terreno a una persona que se le llamaba el Rey del Pulque, en 1910, antes de 1910, porque es un señor de apellidos Torres Adalid. Él era el Rey del Pulque porque tenía sembradíos en Hidalgo, en el Estado de México y en esa zona de Miscuac. Ajá. No sé si has probado el pulque mexicano, es riquísimo y hay de muchos sabores, de un día hablaremos. Entonces ahí fue donde se construyó, era muy amigo de Porfirio Díaz, le odió ese terreno y ahí se construyó. Cuando quitan el hospital, que lo derrumban totalmente, construyen unas torres que ahora se llaman las Torres de Miscuac precisamente. Y la hacienda donde se construyó se llamaba Hacienda de la Castañeda, por eso se le quedó el nombre de Manicomio General La Castañeda. Tomó el nombre de la hacienda. De la hacienda, ¿no? Se pasa todo esto, se construyen esas torres. Cuando se está haciendo la demolición, llega una persona, ve que la fachada es muy hermosa y incluso numeran los ladrillos para trasladar a un pueblo del Estado de México que se llama Amecameca, toda la fachada, hasta numeran todos los ladrillos para que tal cual la quitan de Miscuac, la pasan para Amecameca. Oye, pero ahí en Amecameca, ¿qué pasó con esa fachada? ¿Que hicieron otro hospital o para qué usaron la fachada? ¿Simplemente el adorno? Simplemente el adorno, hay una construcción precisamente de la persona que la compró, es una casa y únicamente lo que quedó fue la fachada, ya no se hizo obviamente y el psiquiátrico, ya nada más es como pues una cuestión ornamental para la casa de la persona que la compró. Oye, Ruth, ¿a ti te gustaría que la fachada de tu casa fuera la fachada del Manicomio La Castañeda? Por muy bella que sea, ¿te gustaría eso? Está como curiosillo, ¿no? Sí, pero
bueno, finalmente se puede decir no quisiera decir monumento, ¿no? Pero sí es un Una vestigio reliquia. histórico, una reliquia, un vestigio histórico importante. Y pues de alguna manera, qué bueno que sigue existiendo. No la he ido a visitar, ya con esta información que tengo, la voy a ir a visitar. Voy a sacar algunas fotografías, te la voy a mandar para que la veas actualmente como es. Pero sí es algo importante, porque forma parte de la historia, ¿no? Como tú lo mencionabas desde Sí, un inicio. sí. Sí, No, todo es forma importante. parte, claro, forma parte de la historia, forma parte de esas cosas terribles que a veces pasan y que no nos enteramos porque no nos dejan, pero siempre se filtra información por algún lado. Como comentábamos anteriormente, en información que estuve buscando acerca de la Castañeda, son muy pocas las imágenes que hay. Inclusive hay algunas pequeñas grabaciones donde hablan con algunos de los reclusos, de los reclusos, bueno, porque habían presos también, con algunos de los pacientes que estaban ahí y sí, realmente no es muy agradable la vibra que hay ahí, no es. Y bueno, dicen, ¿verdad? Así como mitos urbanos, que todavía se escuchan gritos, fíjate, No precisamente lo en las dudo. torres que se construyeron ahí, torres de Miscuac, que a veces todavía se escuchan gritos. Pues desafortunadamente las enfermedades mentales, pues la gente que las sufre son discriminadas, ¿no? Hasta actualmente lo podemos ver, ya Ujú. quizá un poco menos. Hay mucho sufrimiento en estas enfermedades. Hay, desafortunadamente, cuando la gente carece de recursos, creo que la sufre más. Uh-huh. En ese momento, como tú bien decías, pues era como que dar albergue a esas personas, pero pues desafortunadamente, y algo que como te decía, también es importante mencionar, es que se convirtió pues en un mal social, en un manejo social y familiar. Esperemos que ya no pueda suceder eso. Y quería recomendarles un libro. Mira, Uh-huh. este libro se llama La Castañeda, precisamente, La Ajá. Castañeda. Y está escrito por Cristina Rivera Garza, una escritora muy importante en México. Y aquí hay muchos testimonios de gente y hizo una investigación muy importante. Se recopiló mucha información de expedientes de enfermos mentales. Y hay muchas historias muy escalofriantes, pero también muy bonitas, de gente que estuvo en este nosocomio y que pues la sufrió bastante, pero eh, que también pudo dar, con esta información se da testimonio también de qué fue lo que vivió ahí, ¿no? Hubo un médico también que ya que se cerró el hospital, se dedicó a buscar Habló. personas que hubieran estado en ese hospital y fue a dar con varias, y ahorita recuerdo a una persona que encontró en el barrio de Tepito, que es un barrio muy popular aquí en México. La fue a entrevistar y le preguntó qué le pasaba a usted, y dice el señor, a mí me encantaba cantar, mi ilusión y siempre lo que a mí me encantaba hacer era cantar. Cantar. Sin embargo, por esa obsesión, fui a dar a este Lo psiquiatra. metieron al manicomio o sea que si me ven hoy en día a mí con este peinado dicen esta tiene que ir a ese manicomio. O sea, ahí metían a cualquiera que incomodara un poco a las otras personas. Wow, qué cruel es el ser humano. Ruth, me encanta conversar contigo, me encanta que me platiques cosas de la historia. Tenía ganas de escuchar un poco acerca de el manicomio de la Castañeda y de verdad te agradezco tu tiempo por todo lo que nos compartes y nos enseñas. Espero que tengas un maravilloso día allá en la Ciudad de México. ¿Está lloviendo por allá? Mucho, mucho, casi todos los días. Tenemos prácticamente 2 semanas que llueve poco, pero llueve todos los días y a veces llueve todo el día. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que podemos ver plantas verdes, los árboles muy verdes, a mí Claro. se me encanta. Así es. Claro que sí, yo estoy en las Cruces, Nuevo México, completamente al sur de Estados Unidos y esto es desierto, aquí nunca llueve. Bueno, hemos tenido desde el domingo, desde el lunes, ya hoy es miércoles, ha estado lloviendo un poco todos los días, entonces aquí 3 goticas que caen, esto es un caos porque no estamos acostumbrados ni tenemos la infraestructura, nada. Las computadoras se vuelven locas, pero bueno, pues lo bueno es que el internet se portó bastante bien y nos permitió conversar este tema que teníamos pautado para hoy. Hay que disfrutar
la lluvia. Hay algunas personas que no les gusta, pero pues el agua es vida, ¿verdad? Y en estos tiempos Sí. hemos estado padeciendo unas sequías importantes, así que vamos a disfrutarla mucho. Ruth, te deseo que tengas un día maravilloso. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Rubí, con mucho gusto y un saludo a toda tu audiencia. Que estén muy bien. Muchas gracias, amigos. Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubí Bada. Hasta la próxima. Bye bye.